y el día de hoy les voy a explicar qué es la farmacocinética. Primero, unos tópicos que tenemos que recordar. Farmacocinética, absorción y sus características. Comprenderemos el fenómeno del primer paso y las diferentes aristas dentro de la farmacocinética que son distribución, metabolización y excreción. ¿Qué es la farmacocinética? Bueno, en grosso modo podemos definirla como el efecto del organismo sobre el fármaco, o mejor conocido como el efecto dosis-concentración. Pero tenemos que recordar primero los procesos farmacocinéticos para tener un mejor contexto de cómo funciona esta propiedad dentro de la farmacología. Utilizaremos un acrónimo conocido como LADME, el cual va a determinar lo siguiente. La L, la liberación del fármaco, recordando que es la liberación de la forma farmacéutica en el sitio de absorción. Ahora, el siguiente proceso claramente es la absorción, el cual es el movimiento del fármaco hacia la circulación sanguínea. Tengamos un ejemplo. Si nuestro fármaco es una pastilla / una cápsula, este medicamento está cubierto su principio activo por una cápsula. Entonces, una vez que ya nuestro intestino se libera de la cápsula y el principio activo va a ser absorbido en el intestino al torrente sanguíneo. El siguiente proceso se conoce como distribución. La distribución es la difusión una vez que llegó al torrente sanguíneo o transporte del fármaco hacia tejidos o células. Esto es muy importante, ya que el fármaco se puede quedar muchísimo tiempo en un tejido y liberarse de a poco, o en su defecto llegar a células que pueden ser el punto de acción o también lugares en los cuales puede depositarse. La metabolización es la conversión química de sustancias endógenas a metabolitos. Estos metabolitos pueden ser tanto inactivos como metabolitos activos. Y el último punto es la eliminación, que es el retiro del fármaco del organismo mediante el proceso renal, biliar o pulmonar, el cual evaluaremos que existen varios, no necesariamente tienen que ser estos tres, sino que existen otros métodos de eliminación que pueden ser las uñas, las lágrimas, la saliva, etc. Si ponemos la farmacocinética en un cuadro, notaremos que esto es la circulación sistémica, todo este cuadrito que está aquí, y el fármaco claramente ya estará libre porque ya fue absorbido, ¿no? Entonces, el fármaco tiene algunas opciones. Dentro de las dos primeras, que el fármaco se una a una proteína, a una molécula, a un tejido, y se mantenga depositado en él, o en su defecto que se convierte en metabolitos luego incluso de su absorción. Ahora, dependiendo de los diferentes mecanismos que pueden ocurrir, el primero es la eliminación. El fármaco se elimina, sí, pero esto es importante notar porque es doble vía, ya que dentro de la eliminación hay un proceso conocido como reabsorción, que usualmente son los fármacos que no tienen carga y son bastante importantes para la acción del mismo y pueden ser reabsorbidos. Por otro lado, también tenemos que el fármaco se puede unir a receptores y una vez que se unen a receptores, se hace el complejo fármaco-receptor, que lo veremos en el capítulo de farmacodinamia. Y en su efecto también puede ir a un reservorio tisular, que como les comentaba es una acción de depósito. Pero ¿qué pasa con otro grupo de fármacos? Los cuales no están ni unidos ni metabolitos. Estos van al hígado y se metabolizan y se producen metabolitos inactivos que posteriormente, correcto, van a ser eliminados por la vía renal o por la vía biliar. Hablando específicamente de la absorción y sus características, tenemos que notar qué es lo importante para que un fármaco sea correctamente absorbido. La liposolubilidad, entre más liposoluble, mayor será la absorción. El tamaño de la célula, entre más pequeño es más rápidamente absorbido, sí, pero también es mucho más rápidamente eliminado. La superficie de absorción, correctísimo. Hipotéticamente, digamos que nuestra zona intestinal está afectada, hay menor zona en la cual se puede absorber el fármaco y por ende va a llegar menor cantidad al torrente sanguíneo. Ionización del principio activo, esto es muy importante, porque los fármacos que son ionizados o mantienen una carga son mucho más rápidos y fácilmente eliminados, ya que estos no pueden ser reabsorbidos. Por otro lado, ¿cuáles son los mecanismos de transporte o quiénes se aseguran de que este fármaco llegue al torrente sanguíneo? Bueno, son los básicos que aprendimos en la parte de biología en nuestra formación como médicos o incluso en la escuela o el colegio. Tenemos las vías activas que utilizan energía, las pasivas que no utilizan energía, la difusión simple o la difusión facilitada,
que va a depender de transportadores. Por otro lado, la filtración, que eso podemos verlo muchísimo mejor en el apartado siguiente. El siguiente proceso a conocer es el fenómeno del primer paso. ¿Pero qué es el fenómeno del primer paso? Básicamente es la transformación de todo fármaco en sustancia activa o inactiva. Y ese punto es muy importante, muchachos. ¿Por qué? Ya que todos los fármacos que contengan una sustancia activa, como podemos ver aquí, son quienes son transformados en el hígado de una forma muy fácil y muy sencilla a metabolitos inactivos. Mientras que existen otros que están de forma inactiva, los cuales una vez que pasan en el hígado mantienen una carga positiva o se activan, ya que son conocidos como profármacos, que necesitan llegar al hígado para posteriormente poder activarse de una forma correcta y tener un efecto en el organismo. El siguiente proceso, conocido como la distribución, no tenemos tres tipos de distribución, la cual será depósito celular, depósito graso o depósitos en el lugar de absorción. Siendo el primero los órganos, que puede ser el hígado como número 1, vaso, corazón y circulación sanguínea. Correcto. Hay cierto tipo de fármacos los cuales se mantienen dentro de la circulación sanguínea de forma perenne, ya que o están cargados o tienen un tamaño muy grande y por ende no pueden ser eliminados. Los depósitos grasos, en cambio, tienen que ver con la redistribución. ¿Qué quiere decir eso? Que es la eliminación de los fármacos sin actividad, ya que estos se adosan con los depósitos grasos y se eliminan de una forma mucho más rápida. Lastimosamente, no hay fármacos que hagan que bajes de peso más rápido porque se unan con las grasas. No. Eso quiero aclararlo de que no. Los depósitos en lugar de absorción, por otro lado, quiere decir los que son de poca solubilidad. Es decir, que se van absorbiendo a medida que esto se solubiliza. Es decir, se adosa una molécula que tiene que solubilizarse y cuando esta molécula se solubiliza, ahí se libera el fármaco y por ende puede hacer su efecto en el organismo. Cuando hablamos de la biotransformación del fármaco, va a depender básicamente de las enzimas que están ubicadas en el retículo liso del hígado. Esto explicará por qué la mayor parte de la metabolización o biotransformación ocurre en él, ya que éstas escasean a nivel de las otras estructuras, tipo el riñón, tipo pulmón o el epitelio gastrointestinal. Por eso, y recalco, es que debido a su alta tasa o número de enzimas ubicadas en el riñón, es que la mayor cantidad de metabolización ocurre en el hígado. Cuando hablamos de la metabolización o la fase número 1, hablamos de tres subprocesos: la oxidación, reducción y la hidrólisis. Ahora, en este punto hacemos referencia a que la oxidación es básicamente la adición de un grupo de oxígeno en la molécula o en la forma química del fármaco para que éste se pueda desaparecer. La reducción, en cambio, tiene que ver con la administración de oxígeno o adición de grupo de hidrogenión y por ende se reduce la forma química del fármaco. La hidrólisis, en cambio, es que por culpa del agua, literalmente el agua, se encarga de descomponer el fármaco en sustancias asociadas al agua. En la fase número 2, o mejor conocida como conjugación, hablamos que el fármaco pasa por diferentes 5 subprocesos, que son conocidos como los gluconídeos, los sulfatos etéreos, acetilación, que es la más frecuente de estos procesos por la cual se somete la mayoría de los fármacos, conjugación con glicina y el segundo más frecuente, la metilación. Esto va a depender de qué fármaco hablaremos y en las próximas clases, cuando hablemos un grupo de fármaco específico, diremos, ok, este se conjuga por medio de tal subproceso. ¿Cuáles son las vías de eliminación más conocidas que tenemos que recordar? La vía renal, la pulmonar, la digestiva y, correcto chicos, otras vías. Como les mencionaba, puede ser de una forma más didáctica para que lo recuerden, que la vía más frecuente de eliminación siempre será la vía renal. Casi un 90% de los fármacos los cuales nosotros utilizamos son eliminados por la vía renal. El siguiente 5% se reparte entre la vía digestiva y otras vías, y el restante 5% va a ser por vía pulmonar. Dentro de la excreción, para que tengamos un contexto un poco más claro entonces, la vía renal
que lo hace por medio de la filtración renal, secreción tubular y reabsorción tubular. Es por eso que estemos un fármaco el cual lastimosa se elimine por esta vía y esté afectada con un paciente con una insuficiencia renal, que es muy importante conocer eso, notaremos que habrá un acúmulo del fármaco en el organismo y correcto, puede llevar a tener tipo de reacciones adversas bastante frecuentes e inesperadas solo porque no hicimos una correcta historia clínica. La vía pulmonar lo hace por medio de transporte activo, esos son más que nada fármacos que son de forma directa por la vía pulmonar. Y la digestiva cuando hablamos de saliva, circulación enterohepática y la vía rectal. Ahora, ¿cuáles son las vías puntualmente? La orina, heces, pulmones que hemos conversado y las otras vías que les mencionaba al inicio del video eran saliva, sudor, también por el pelo, lágrimas y otros. Lo interesante es que aquí la proporción es tan baja que es casi que imperceptible y realmente no hace un efecto bastante llamativo en el ser humano. Entonces, ¿cómo resumimos la farmacocinética? Entonces, un cuadro que lo puedes recordar de aquí para... Primero, la liberación del fármaco, la cual es básicamente la administración del fármaco y liberado de su principio activo en el sitio de absorción. El sitio de absorción, por otro lado, cuando se usa la vía oral, no tenemos que es por medio de transporte entérico y metabolismo entérico, por el cual se absorbe. Entonces, una vez que se absorbe el fármaco, pasamos al tercer punto, que es la distribución. Ahora, esta puede ser intravascular, extravascular y fijo con la unión a proteínas, porque la unión de proteínas es quien da el factor importante para la semivía del fármaco. Como les mencionaba, este proceso es si pasamos por vía de la vía oral, pero si la administración es intravenosa, es directamente sistémica, claramente no tiene que ni liberarse ni absorberse porque ya logró el objetivo, que es aquí llegar a la circulación sistémica. Metabolismo, entonces, como hemos conversado, pasa por la fase 1 y fase 2. Y posteriori, ¿qué ocurre? La eliminación del fármaco por medio de una de las tres vías más frecuentes y a su vez las otras que hemos conversado en el día.